Oh, ya entendí. A ver, ok, los ejercicios se ven parecidos. De hecho, se ven casi iguales, unos volteados para abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo. Ok, se ven sencillos. Veamos cómo está el siguiente tema. No se ve tan complicado. Yo creo que sí se puede. Sí la armo. ¿Qué? Espera, ¿qué? Este- ¿Qué? Was? Schneller! Sofort! Mann, Kinder! Ich will am Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Si te sentiste identificado con la situación anterior, en definitiva, este video es para ti. Ahora bien, antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría responder una pregunta que probablemente te estés haciendo. ¿Se puede resolver con lo que vimos en el video pasado? No. Bueno, sí. Efectivamente, sí se puede hacer, pero yo no lo recomiendo porque el procedimiento sería más o menos el siguiente. Imaginemos un problema parecido, tenemos algún punto en el espacio, digamos una pelota, un tornillo, lo que ustedes gusten, le aplicamos una fuerza, otra fuerza, ya se parece al de la clase pasada, otra fuerza, ya lo pusimos un poquito más extremo, y una cuarta fuerza. ¿Cómo se resolvería en base a lo que hemos hecho anteriormente? Bueno, lo primero sería colocar una primera fuerza y a partir de donde termina la siguiente fuerza. Esta parte les debe de sonar parecida. Obtenemos la resultante de esas dos fuerzas por el procedimiento que hicimos en el video pasado. ¿Cuánto tiempo nos tomó? 10-15 minutos más o menos. Pues eso es lo que realizaríamos para las primeras dos fuerzas. Después, estas dos fuerzas desaparecen y nos quedamos únicamente con la resultante. A esa resultante, justo donde termina, colocamos la tercera fuerza. Hacemos una suma de estos dos para obtener otra resultante. Desaparecemos las dos fuerzas anteriores. Nos quedamos únicamente con esta segunda resultante y a esa resultante le aplicamos la cuarta fuerza. Por último, sacamos la resultante de estas dos, es decir, volvemos a hacer el procedimiento una tercera vez y esa sería la resultante total. Es decir, lo que hicimos en el video pasado habría que hacerlo mínimo 3 veces para poder resolver un problema de esta magnitud. Descartando el procedimiento anterior, la manera más fácil de sumar dos fuerzas es separar cada una en dos vectores, uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y. De esta forma logramos que todos los vectores estén o en la misma dirección o en dirección contraria y simplemente sumamos o restamos cantidades. La gran pregunta, ¿cómo hacemos esto? Imaginemos un vector cualquiera al que llamaremos P, con un ángulo al que llamaremos alfa. Si dibujamos un vector sobre el eje X que simule ser su sombra, a este podríamos llamarle Px, también conocido como componente en X. Podemos hacer algo parecido con el eje Y, sin embargo en este espacio es un poco inservible, podemos cambiarlo de lugar con las mismas características. De esta forma le asignamos el nombre de Py y obtenemos ambos componentes rectangulares, que como podemos observar forman un triángulo rectángulo, de allí nace su nombre. Te preguntarás, ¿cómo se calculan estos componentes? Pues bastante sencillo, olvidemos los vectores e imaginemos un triángulo cualquiera con las mismas características. Recordarás que el lado mayor se llama hipotenusa, mientras que los otros dos recibirían el nombre de catetos. Si lo analizamos con el mismo ángulo alfa, entonces el cateto opuesto queda a la derecha o en el eje de las Y, mientras que el cateto adyacente queda debajo o en el eje de las X. De acuerdo a la trigonometría, con esta información podemos obtener 6 razones trigonométricas. La primera es el seno, que como podemos ver se define como opuesto sobre hipotenusa. Si en lugar de buscar el seno de alfa yo buscase el cateto opuesto, simplemente paso la hipotenusa multiplicando al otro lado del igual, dando como resultado cateto opuesto es igual a hipotenusa por seno de alfa. La segunda razón trigonométrica es el coseno, el cual se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, que al repetir el proceso anterior nos da como resultado cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno de alfa.
Si esto lo aplicamos al vector P, nos daremos cuenta que la magnitud P es la hipotenusa, PY el cateto opuesto y PX el adyacente. Por lo tanto, la función seno quedaría PY sobre P, y al despejarse obtendríamos que PY es igual a la magnitud P por seno de alfa. De la misma forma, el coseno de alfa sería Px entre P, que al despejarse resulta Px igual a la magnitud P por coseno de alfa. De esta forma podemos calcular los componentes rectangulares. Para ponerlo en práctica, resolvamos el siguiente ejemplo. Yo te recomiendo como primer paso crear una tabla para llevar el proceso de forma organizada. Cada fuerza será separada en dos componentes y cada componente tendrá su resultante, quedando de esta forma. Como primera fuerza elegí la de 50 libras, no importa el orden, por lo que tú puedes empezar por la que tú quieras. Como habrás notado, el ángulo es desconocido. Para obtenerlo utilizaremos la tercera razón trigonométrica, la tangente, que se define como cateto opuesto sobre adyacente, que al reemplazar nos quedaría tangente del ángulo es igual a 96 entre 28 o 3.43. Al sacar la tangente inversa descubrimos que el ángulo es 73.74 grados. En este tema, para evitar confusiones con los signos, yo te recomiendo no usar el ángulo directo, sino el que inicia desde el grado 0. Si imaginas un reloj, el grado 0 serían las 3. En otras palabras, si este es el vector, en lugar de usar este ángulo, que es el que calculamos, utilizaríamos este, que valdría lo faltante para 180 grados, o sea, 106.26 grados. No te asustes, esta fue la parte difícil. A partir de aquí, simplemente reemplazamos en las fórmulas de antes con los datos que ya conocemos. Para el componente X usamos el coseno, quedando de esta forma al sustituir. Insertamos la operación en la calculadora y nos da menos 14 libras. El componente Y se obtiene de la misma forma, pero con la función seno. Reemplazamos, resolvemos y nos quedan 48 libras. Ya separamos la primera fuerza. Para la segunda fuerza, el procedimiento es el mismo. Como notarás, escogí como segunda fuerza la de 29 libras, de la cual tampoco conocemos el ángulo, pero podemos obtener mediante la tangente. Al reemplazar queda tangente igual a 80 entre 24 o 0.9524. Al sacar la tangente inversa nos quedan 43.6 grados. Antes de eso, toma en cuenta que el ángulo directo quedó en contacto con el grado 0, por lo que usaremos ese mismo ángulo. Por último, reemplazamos en las fórmulas de componentes. Recuerda que para X se usa el coseno, dando como resultado 21 libras, y para Y se usa el seno, resultando 20 libras. Lo agregamos a la tabla y con eso completamos los componentes de la segunda fuerza. Para la tercera fuerza ya debes intuir el procedimiento. Su magnitud son 51 libras, pero ángulo desconocido. Aplicamos la tangente, reemplazamos, resolvemos y convertimos a grados. La única diferencia, como podrás notar, es que el ángulo que calculamos son los grados que faltan para la vuelta completa, así que se lo restamos a 360 y usamos como ángulo del vector 298.07 grados. Reemplazamos en la fórmula del componente X, obtenemos 24 libras y lo agregamos a la tabla. Repetimos el procedimiento con Y, obtenemos menos 45 libras y lo agregamos a la tabla. De esta forma completamos la separación de las tres fuerzas. Como imaginarás, si existieran más fuerzas, solo se repite este procedimiento una mayor cantidad de veces, pero vayamos a la resultante que estamos por terminar. El procedimiento es lo mismo, pero al revés. Obtenemos los componentes y después los convertimos en un solo vector. Para la resultante en X hay que sumar todas las fuerzas de la columna X, obteniendo 31 libras. Para la resultante en Y, sumamos todos los valores de la columna Y, obteniendo 23 libras. Sin embargo, recuerda que hay que volver a unir estos componentes. Como recordarás, Rx y Ry se pueden colocar de tal forma que el vector sea equivalente a una hipotenusa.
por lo que podemos inferir que se resuelve mediante teorema de Pitágoras. Sustituimos los valores despejando el cuadrado de una vez y obtenemos la última fórmula. Reemplazamos los valores conocidos, resolvemos y encontramos que el valor de la resultante son 38.6 libras. Solo nos hace falta el ángulo del vector, que como imaginarás se puede calcular con la tangente, donde el opuesto es RY o 23 y el adyacente RX o 31. Resolvemos, aplicamos tangente inversa y obtenemos el ángulo del vector. Por lo tanto, la resultante es 38 libras con 36.58 grados de inclinación. Si el video te gustó, no olvides darle like. Si conoces a alguien que le podría servir, compártelo. Si quieres ver más videos así, suscríbete. Y así me ayudarías muchísimo. No olvides poner en comentarios contenidos que te gustaría ver o formas de mejorar los videos. Hasta pronto.